Estamos con la profesora Adriana Marrero. Adriana Marrero es profesora titular grado 5 del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Es licenciada en Sociología y egresada del IPA también, y ha hecho un doctorado en Sociología en la Universidad de Salamanca. Es también investigadora de nivel 2 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, y autora de numerosos libros, 12 libros en autoría y coautoría, algunos de los más conocidos son Introducción a la Sociología, El Bachillerato Uruguayo, La Formación Docente en su Laberinto y La Universidad Transformadora. Buenos días, Adriana. Buenos días. Vamos a conversar de educación. Adriana es una especialista en el tema y tiene en diferentes medios columnas, opina en diferentes instancias y ha trabajado mucho en esa especialización. Hoy en día hablar de educación generalmente a nivel de la población es ponerlo como sinónimo de crisis, o de que la educación está viviendo un mal momento o un momento grave, la educación uruguaya. ¿Tú compartes esa opinión generalizada? Bueno, a ver, depende un poco de lo que nosotros consideremos una crisis. Si por crisis entendemos que el sistema educativo uruguayo ha sufrido últimamente de alguna manera un descenso súbito de sus desempeños, no cabe la menor duda de que la respuesta es negativa. No hay en los últimos años algo tal como un descenso de desempeños, ni en términos de aprendizaje, ni en términos de asistencia, ni siquiera en términos de captación, retención de estudiantes adentro del sistema educativo. Más bien lo contrario. Nosotros llegamos al nivel actual en el sistema educativo uruguayo desde una muy paulatina subida, ascenso en todos los indicadores. Esto quiere decir que no estamos peor que en el pasado, pero sí podría hablarse de crisis en el sentido de que no estamos tan bien como deberíamos estar. Es decir, de alguna manera, considerando los recursos que se han volcado a la educación, los esfuerzos que se han hecho en términos de recursos y sobre todo también los esfuerzos que se han hecho a favor de la igualación de las condiciones de vida de los jóvenes y de la gente más pobre, bueno, puede decirse sí que el sistema educativo podría haber tenido una mejora de desempeño mucho mayor que la que tuvo. Entonces tal vez, o sea, eso por un lado es, no todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Exacto. Pero no cabe idealizar para nada la educación del pasado. Toda la educación, digamos, de los 50, de los 60, tenemos que tener claro que era una educación posiblemente buena, no sabemos porque no hemos evaluado, no teníamos en aquel momento los instrumentos para evaluar como los tenemos ahora, pero es una educación que hemos idealizado porque marginaba a mucha gente, la cobertura era muy mínima y las tasas de repetición y de fracaso eran muy altas. Y ahora, entonces, sin embargo, ¿por qué está esa idea de crisis? ¿Es porque el país no ha compasado una mejora que se da en otros lados? ¿Porque podríamos estar mejor? Bueno, ¿Es una sensación térmica? Bueno, a ver, creo que la sensación de crisis aparece también junto con, una mejora en la medición de la performance o de los desempeños educativos. En la medida en que nosotros tenemos pruebas, tales como las pruebas PISA, o tenemos, estudios educativos y sociológicos acerca de los desempeños de los sistemas educativos, y empiezan a aparecer estudios comparativos sobre cobertura, por ejemplo, nos vamos dando cuenta de que la educación uruguaya tiene problemas. Y ese tipo de problemas son los que, por situarnos muy atrás en relación con otros países,
son los que generan esta sensación muy fuerte de que hay efectivamente una crisis. A ver, tenemos una universidad, porque además hay que evaluar la crisis en términos del tipo de sistema que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un sistema absolutamente privilegiado en el mundo. Está hecho para que la educación sea una educación puramente democrática, una educación donde todo el mundo puede entrar, gratuita en todos los niveles, obligatoria en los niveles básicos. La Universidad de la República, por ejemplo, bueno, que es la más grande universidad del país, es una universidad donde no es necesario realizar ninguna prueba para entrar. Ni prueba, ni pagar matrícula. Quiere decir que cualquier persona, y mucho más ahora con la descentralización, que haya terminado bachillerato, puede ingresar a la Universidad de la República en una, en dos o en tres carreras. No hay limitación alguna. Entonces, ¿cómo puede ser que ese sistema, que es un sistema tan abierto, tan democrático, por otro lado, esté atrayendo a tan poca gente? Nuestra matrícula neta universitaria está aproximadamente en el 25% y encontramos en Europa tasas del 60, 70 y 80%. Cuando digo 25 y 60, 70, 80, quiero decir que en Uruguay 1 de cada 4 jóvenes en edad de estudiar, de 18 a 24, está en la educación, y en Europa esos son 6 de cada 10, 7 de cada 10 u 8 de cada 10. ¿Y ahí no habría un problema de diseño de la universidad? Porque también los sistemas de otros países implican no solo lo que nosotros concebimos como universidad, sino institutos terciarios también, ¿no? Institutos universitarios, no necesariamente la universidad. Exacto, eso es verdad. También en Uruguay han empezado de alguna manera a explorarse ese tipo de institutos tecnológicos, terciarios, en coordinación con UTU. Pero el problema es que estos indicadores universitarios nos sirven para mostrar un problema mucho más grave que ocurre a nivel de bachillerato y a nivel de educación media. Si estas tasas son tan bajas, en parte son bajas también porque los jóvenes egresan en una proporción muy baja de la educación media. Es decir, el problema es educación secundaria, vamos a ponerlo así. Yo diría el sistema ANEP. Claro, ahí quería apuntar, ¿no? Porque nosotros tenemos, digamos, 3 niveles: primaria, secundaria, universitaria. Y a veces se habla de la educación en forma general, como si los 3 estuvieran al mismo nivel, pero hay dificultades diferentes según de qué nivel estemos hablando, ¿no? Sí, según el nivel y según el subsistema, ¿no? Porque en este caso nosotros estaríamos distinguiendo no tanto entre educación primaria, secundaria y terciaria, sino entre sistema universitario y sistema ANEP. Y el problema acá central es el sistema ANEP, porque el sistema ANEP no solamente incluye educación inicial, primaria, secundaria, media, media UTU y secundaria básica y bachillerato, sino que además incluye la formación docente. Y la formación docente, que es terciaria, es uno de los talones de Aquiles, de alguna manera, del sistema, en la medida en que es allí donde se generan las condiciones para el mejoramiento o no de todo el resto del sistema escolar. ¿Y qué está pasando con la formación docente? Porque claro, a veces hablamos de dificultades, hablamos de dinero, hablamos de ingresos, de condiciones socioeconómicas, pero pocas veces hablamos de los docentes. ¿Están dando la talla? ¿Hay un problema? Con los docentes hay todo tipo de problemas. El primer problema es la universalización. Cuando nosotros decimos los docentes, tenemos que tener muy en cuenta de que estamos hablando de personas con muy distinto nivel de calificación. Estamos hablando de personas que tienen una formación docente, sobre todo en secundaria, ¿verdad? En primaria es algo diferente, porque las maestras son tituladas. Pero en la parte, de educación media, ¿no? Educación técnico-profesional y secundaria. Estamos hablando de docentes con calificación, estamos hablando con docentes con estudios
tal vez de profesorado, incompletos. Estamos hablando de gente que nunca ha tenido formación docente, a veces bachilleres, que, bueno, que están dando clases en la educación media. Entonces, claro, ya en principio el universo no es homogéneo. Y luego, aquellos que sí son egresados, que son los mejor posicionados, tienen una cultura relacionada con una transmisión de conocimiento, que es la transmisión de conocimiento de aquel conocimiento que adquirieron en el IPA. El IPA, el Instituto de Profesores Artigas, son institutos que son institutos muy magisteriales, ¿no? Es decir, tienen la matriz normalista de algún modo como algo muy estructurante de su práctica docente. Y eso significa que lo que hacen es transmitir conocimiento, no investigan sobre el conocimiento que transmiten, pero tampoco investigan sobre los modos de transmitir ese conocimiento, porque además hay una cuestión bastante básica. No es posible investigar sobre un conocimiento que uno no tiene de primera mano. Entonces allí se enseña un conocimiento de segunda mano porque no se investiga en ese conocimiento y tampoco se investiga sobre los modos de enseñar ese conocimiento. Entonces ese conocimiento que llega a los jóvenes llega de alguna manera obsoleto, viejo y por supuesto va envejeciendo al cabo de los años. ¿Y no hay forma de, por ejemplo, de establecer mecanismos, no sé, se me ocurre, de coordinación con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, o con otras facultades, de darle horizontalidad a esa formación? Lo que pasa es que esto empieza, tiene una triste historia, por decirlo así, que es una historia además muy uruguaya, de peleas personales, ¿no? Desde el momento en que Carlos Bá Ferreira y Antonio Grompone se pelean entre sí y no llegan a un acuerdo sobre cómo formar académicamente a los jóvenes uruguayos, se recuerdan muy rápidamente, Bá Ferreira tenía una idea desde la universidad de que la educación en humanidades, pero en ciencias también, recuerden que la facultad se llamaba Facultad de Humanidades y Ciencias, que esa facultad debería ser un lugar de cultivo del ser humano y del saber por el saber, donde no hubiera un interés en conseguir títulos o que esos títulos tuvieran un propósito práctico o laboral. En cambio, Antonio Grompone, recordemos, esto estamos hablando aproximadamente de fines de los 40, el Instituto de Profesores Artigas se funda en 1949, tenía la idea de que, estaba el sistema de educación secundaria recién emancipado de la universidad, se emancipa en 1935, ese sistema de secundaria iba a necesitar docentes. Entonces la idea era que desde la Universidad de la República se enseñaran las ciencias y las letras, las humanidades, etcétera, a fin de satisfacer esta necesidad de profesional formado para enseñar a las futuras generaciones. Entonces, esas dos posturas antagónicas, la idea del saber por el saber, que por cierto es una idea muy linda, pero también muy elitista, ¿verdad? Es decir, supone que las personas tienen garantizado su medio de vida. Y esta otra de Grompone, de pensar prácticamente también no solamente en que la gente necesita garantizar sus medios de vida, sino que además que el país necesitaba gente formada. El hecho de que estas dos posiciones fueran irreconciliables generó estos dos institutos, por un lado la Facultad de Humanidades y Ciencias, por otro lado el IPA, y a partir de esa separación se fueron generando también circuitos, yo diría que fuertemente corporativos en la medida en que cada uno de los grupos se iba blindando a sí mismo a través de una legislación estatutaria que defendía los intereses laborales de cada uno de los de la gente que iba a esos institutos. En suma, yo diría que
no podría haber o no puede haber ese tipo de coordinación horizontal, no porque no la pueda haber, sino porque de alguna manera cada uno de los actores ya ha crecido, fíjense que esto es algo que tiene muchas décadas, en una cultura institucional que hace que las reglas de la otra cultura le parezcan extrañas. Y hay además resquemores, ¿verdad? Que hacen que cada uno sienta de alguna manera amenazado su cargo, amenazado su lugar de trabajo y amenazado de alguna manera su horizonte vital. Bien, entonces descartemos esa vía. ¿Cómo hacemos para mejorar la formación docente? Bueno, yo creo que hay que empezar de nuevo, ¿no? Creo que lo único posible es... ¿Poner una bomba? No. De ninguna manera, no es porque... No, ya hay demasiadas bombas en el mundo como para ponernos belicistas. Yo creo que hace falta un ánimo de generosidad, de amplitud y al mismo tiempo de responsabilidad y darnos la oportunidad de comenzar de nuevo en lo que tiene que ver con la formación de los docentes, pero más que con la formación docente, me gustaría incluso que la idea de formación docente saliera del escenario, que estuviéramos pensando en la creación de académicos de la educación y de profesionales de la educación. Si esos profesionales después van a dar clases en institutos públicos o privados, si esos profesionales después van a ser asesores, eso es otro tema. Es decir, no podemos seguir vinculando una formación en educación con un destino profesional prefijado y mucho menos con unos cargos que están allí afuera esperando. Y afuera es una manera de decir, ¿verdad? Es decir, es un sistema en el cual el egresado de formación docente sale por una puerta y entra por la otra. Ahora, eso implicaría un cambio revolucionario en la concepción de cómo se educa en el país, ¿no? Porque hoy todo está dado como para eso. Hay como un círculo además vicioso, ¿no? Faltan docentes, hay que formar docentes porque la enseñanza los requiere, como... Tenemos la idea de que es necesario formar docentes cuando realmente nosotros tenemos muchísimos profesionales, académicos formados. Hay muchos jóvenes con títulos y que dicen... Bueno, yo tengo un título, pero no tengo manera de ejercer mi profesión. Bueno, pero es una profesión que conocen. ¿Les gustaría enseñar esa profesión? ¿Qué capacidades necesitan para que eso que saben poder transformarlo en enseñanza? Eso sería un modo, ¿no? Es decir, también transformar esos institutos de formación docente en unos institutos universitarios, de carácter universitario, no de nivel universitario, porque a veces se habla del nivel universitario. Eso no es una cuestión de nivel, es una cuestión de carácter, es cualitativa la distinción. Se trata de dejar de aprender libros y empezar a hacerse preguntas y a investigar sobre las cuestiones. Entonces, ¿es posible que ese aspecto de investigar sobre las formas de educar y de transmitir ciertos conocimientos pueda ser trasladado a profesionales ya formados, que de pronto pueden incorporarse al sistema educativo sin ser egresados del IPA? Yo creo que eso tiene que ser así. Es decir, no me imagino, vamos a ponerlo más claro, en Uruguay solamente hay dos tipos de instituciones que requieren la formación de su propia institución para tomar empleados. Una son las Fuerzas Armadas, las otras son los centros de formación docente. Secundaria y primaria solamente toman aquellos egresados de los mismos centros. ¿Y tú ves que eso que, por ejemplo, que tú estás pensando, a nivel de gobierno, ves que haya alguna sintonía con eso, o simplemente hay un tratar de administrar lo que se tiene? Es muy difícil decir, ¿verdad? Porque la verdad es que es bastante desconcertante lo que está pasando en los últimos tiempos en el gobierno con respecto a la educación.
parecería como que la educación ha sido abandonada después de la salida muy prematura del director de Educación y del subsecretario de Educación y Cultura. Yo creo que ellos debían haber dado la batalla. Creo que debían haber dado una mejor batalla y una mayor batalla. Pero después que ellos han salido, da la sensación de que ha habido verdaderamente un abandono de todo esfuerzo por hacer de la educación un proyecto nacional. No es que no pase nada, pasan muchas cosas, pero son pequeñas cosas, yo diría con poca ambición. Cositas acá, allá, sobre todo en secundaria. Ha habido críticas a los sistemas por parte de las propias autoridades. Yo no concibo consejeras que salgan a hablar de los problemas formativos que tienen los estudiantes de su propio consejo. Si es así, entonces hay que hacer algo. Y por allí, como en ausencia de información, corre el rumor, que es algo muy desagradable. Entonces por allí aparecen rumores de que viene tal cosa, de que viene tal otra. Bueno, realmente, si es así, si se está preparando algo, yo creo que es responsabilidad de un gobierno republicano, en una democracia, generar un debate, poner las cartas sobre la mesa y que aquello que se quiere implantar se discuta. Ahora mismo el debate está siendo llevado a cabo por personas que verdaderamente no tenemos relación ni responsabilidad en el sistema educativo. Y de parte del sistema educativo es evidente, sí, que hay una especie de paralización. Pienso posiblemente porque también la relación con los sindicatos y sobre todo con los sindicatos de la enseñanza es una relación difícil que no ha podido ser saldada ni por el Ministerio de Educación y Cultura ni por el sistema ANEP. Y eso puede, o sea, es admisible que la relación, en este caso conflictiva con los sindicatos, entrampe a todo el sistema educativo. Bueno, yo qué sé, a mí hay cosas que me parecen absolutamente absurdas. A ver, un sistema educativo paralizado porque un jovencito de 14 años le faltó el respeto a una profesora en un liceo. Eso es algo más que absurdo, ¿no? Eso es algo que no se puede pensar en ningún país. Yo fui profesora de secundaria. Los muchachitos se desubican, tratan mal a los adultos. A ver, los que hemos sido padres, ¿no? Madres. Claro, los adolescentes se portan mal y eso lo tiene que saber cualquier profesor, lo tiene que saber cualquier padre, y la cuestión de ser docente justamente es saber manejar esas situaciones. No puede ser que ante esa situación los docentes, en lugar de manejarla, declaren una huelga nacional. Es decir, son esas cosas que, porque en definitiva le están dando a ese jovencito un poder de paralizar con un exabrupto, paralizar toda la educación nacional. ¿Y qué tienen que ver los otros cientos de miles de estudiantes que se portaron bien el día anterior y que de un día para el otro se enteran que no tienen clases? Entonces ese es un poder que de alguna manera está dado por, no solamente por una acción de alguna manera irresponsable de los sindicatos, sino además por una omisión de, por un lado, el sistema educativo y por otro lado, un conjunto de docentes que no respaldan esas líneas sindicales y que sin embargo callan. Que no respaldan las líneas sindicales está visto en las elecciones. Es decir, cuando ha habido elecciones ya sabemos cuáles han sido los resultados de ciertos candidatos y cuáles han sido los resultados de otros y cuál ha sido el resultado del voto en blanco. Sí, ese es un fenómeno además que se ha extendido a nivel de la educación en varios ámbitos, ¿no? También en la universidad. En la universidad. El voto en blanco es el voto que gana. Claro. Con mucho, ¿verdad? Cambiemos un poco de área.
el tema del dinero que se Sí. vuelca a la educación, ¿no? Hay un compromiso del gobierno de llegar a cifras cercanas al 6% del Producto Interno Bruto. eh, Estamos ahora en cerca del 5, si no me equivoco, 4,8. Se partió hace, cuando asume el Frente Amplio, de creo que menos del Sí, 3%. 2,8. La cantidad, además se partió de otro Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces no solo ha aumentado el porcentaje, sino que ha aumentado la cantidad de dinero que se vuelca a la educación. Eso ha tenido su correlato en mejora del sistema. Bueno, a ver, el sistema ha mejorado. La pregunta realmente, a ver, admite distintas respuestas, ¿no? Por un lado, ha habido un conjunto de políticas que en conjunto también han impactado favorablemente en el sistema educativo. Una de ellas ha sido el combate a la pobreza. Todas aquellas medidas que relacionaban pobreza con fracaso escolar, por decirlo así, han mostrado que efectivamente, si nosotros disminuimos la pobreza, hay mejoras leves en el desempeño educativo. Pero sin embargo, esas mejoras no han sido tan sensibles, tan importantes como se esperaba. Por otro lado, sí, ha habido una sensible mejora del salario docente, ha habido una mejora indiscutible de los locales educativos. Realmente ha habido mucho, se ha implementado ni nada más ni nada menos que el Plan Ceibal, que verdaderamente ha sido una punta de lanza fantástica en el mejoramiento de la educación. Y para todos aquellos que dicen que el sistema educativo verdaderamente no lo aprovecha, es verdad, tiene razón. El sistema educativo no aprovecha el Plan Ceibal como debería. Pero el ver en la mitad del campo a esos niños con sus computadoras, abajo de un árbol, accediendo por primera vez a Internet y accediendo por primera vez a unos contenidos y a un modo de relacionarse con la realidad diferente del que les hubiera proporcionado su medio socioeconómico. Bueno, eso es fantástico, ¿no? Es decir, a mí me parece algo totalmente una verdadera fantástico. revolución. Una ¿no? revolución. Y echó por tierra los pronósticos de aquellos que decían que iban a vender las computadoras, que no iba a servir para Totalmente. nada. Ya está incorporado, además, es ¿no? más, ya está tan naturalizado, claro, que ya nadie le presta atención, de alguna manera, y es más, es menospreciado todavía por los docentes, ¿verdad? Esa idea de que, a ver, esto es una máquina. Sí, tal vez hay miedo a lo nuevo, porque ¿no? lo que pasa es que evidentemente la máquina, es decir, el acceso que da la ceibalita al conocimiento, pone en jaque el modo de impartir, claro, educación, ¿verdad? Es decir, invierte las relaciones y los docentes no se sienten suficientemente seguros como para decir, tal cosa no la sé, vamos a buscarla. Tal cosa, lo que yo sé puede estar desactualizado. ¿Qué tal si lo buscamos? A ver, hagamos una búsqueda. Entonces, ese tipo de actividades que son lo más simple del mundo, verdaderamente, desafían un modo tradicional del docente de ponerse al frente del aula y, claro, genera inseguridad. Pero para los jóvenes y las familias, que las familias también han utilizado esas máquinas, es fantástico, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿por qué el sistema con tanto dinero no ha mejorado más la educación? Y aquí es donde vamos a las reformas, ¿verdad? Es decir, los centros de formación docente tienen que cambiar, tiene que haber un instituto universitario de educación, ya lo dijimos, y tiene que cambiar la organización de los centros. Y tiene que haber, por supuesto, una mayor noción de lo que es educar. Educar no es solo enseñar, educar es transmitir otro tipo de
de criterios para manejarse en la vida, otro tipo de relación con el saber, un tipo de relación con la plástica, con el teatro, con las artes en general, con el mundo, con la discusión de lo que está pasando en el mundo, que eso es algo que el sistema educativo ha dejado de lado, el relacionamiento entre los alumnos. Es decir, bueno, hay algo que es estrictamente educativo que se nos está escapando de las manos. ¿Por qué? Porque la educación no es solamente información. Las pruebas PISA, ¿no?, que miden, se usan habitualmente como un indicador del estado de la educación. Bueno, hoy está tan divulgado el término PISA que muchas veces la gente tampoco sabe bien qué es, en qué consisten y qué validez tienen. Las pruebas PISA, bueno, son unas pruebas estandarizadas aplicadas a jóvenes de 15 años, no importa el grado en el que estén, pero que sí, que son jóvenes que asisten al sistema educativo, se aplican en los países de la OCDE y, bueno, PISA es por sus siglas en inglés de pruebas de aprovechamiento escolar. Bueno, se desarrollan en las áreas que ya conocemos, ¿verdad? Ciencias, matemáticas y lengua. Y son pruebas de desempeño escolar propiamente dichas. Cuando decimos pruebas de desempeño, nos estamos refiriendo a problemas que un jovencito de 15 años tendría que poder resolver en cualquier parte del mundo. Si nosotros vemos las pruebas mismas, son interesantes porque son desafiantes, pero al mismo tiempo están llenas de sentido común. Es decir, no son, digamos, no versan sobre conocimientos del tipo cómo se llama tal ciudad, no. Es decir, plantean problemas y los jóvenes tienen que resolverlos, haciendo uso de los instrumentos que tienen a su disposición. Entonces, como pruebas de medición de habilidades y de competencias y de capacidades, las pruebas PISA son válidas. Son válidas y son útiles, yo diría, más que en la comparación internacional, porque esa es una de las preocupaciones que tiene por lo general los europeos, ¿no? Los europeos siempre están preocupados sobre si están arriba o abajo. Más allá de ese tipo de comparaciones, lo que importa es la comparación interna. Para el Uruguay, para un país como Uruguay, importa mucho saber qué nivel de desigualdad hay en los aprendizajes adentro del sistema educativo. Entonces, lo que encontramos básicamente son dos fenómenos. Uno es que muy pocos estudiantes, muy pocos, alcanzan notas, alcanzan puntajes, desempeños buenos, aceptables, buenos. Muy pocos. Y luego, si tomamos en consideración la totalidad de los estudiantes, bueno, hay diferencias muy importantes según sean los barrios donde están situados los centros y, por supuesto, el nivel socioeconómico de los alumnos. Entonces, la pregunta es, ¿son válidas las pruebas PISA? Sí, son válidas. ¿Dan cuenta las pruebas PISA de todo lo que pasa en el sistema educativo? No, no dan cuenta de todo lo que pasa en el sistema educativo, todo lo que debería pasar en el sistema educativo. Entonces, a través de las pruebas PISA lo que podemos saber es que lo que se enseña no permite resolver problemas, básicamente, o no permite resolver el tipo de problemas que pone la prueba PISA, que esa es otra discusión, si los problemas que pone la prueba PISA están pensados para el mercado laboral, no, para nada. Pero de alguna manera son pruebas que exigen pensar. Y los jóvenes uruguayos no están acostumbrados a pensar, sino que están acostumbrados a aplicar procedimientos estandarizados que los profesores enseñan para resolver tal ecuación. Es decir, no están pensando en qué ecuación tengo que usar yo para resolver tal problema, sino qué técnica tengo que usar yo para resolver tal ecuación. Entonces ahí ese es un problema que solamente puede ser resuelto trayendo a los centros educativos docentes que estén acostumbrados a pensar las matemáticas, la lengua y las ciencias de un modo más directo.
de un modo... Tú insististe con un tema que es el resolver problemas, ¿no? Y me parece que va por ahí, que muchas veces a los alumnos no se les plantea resolver un problema, sino resolver un problema en el sentido de decir, bueno, te pongo acá esta situación, a ver cómo te desempeñas. Claro. ¿Qué tengo que aplicar? Una regla de 3. ¿Qué tengo que aplicar? ¿Cómo formulo eso, verdad? Es decir, ¿cómo formulo eso de modo... Es decir, cómo formalizo un problema de modo de poder usar las herramientas matemáticas, lógicas, científicas que yo tengo para llegar a un resultado? Y otra cosa que a veces está en el debate y hay posiciones antagónicas, que es el tema de la preparación para el mercado laboral. Muchas veces desde algunos lados se plantea, no, la educación no se puede convertir en una mercancía, no, lo que importa no es el mercado laboral. En otra posición se dice, bueno, hay que preparar a los jóvenes para que salgan al mercado laboral. ¿Dónde está el equilibrio ahí? Yo creo que todo esto se resuelve con una fórmula bastante sencilla, que es la educación en todos sus, digamos, todas sus vertientes, en todo su amplio abanico. Es una educación que tiene que servir, esto ya ha sido muy dicho, no pretendo ser original, para la vida. ¿Y qué quiere decir para la vida? Cuando digo para la vida me estoy refiriendo a todos los campos de la vida. Las personas, los humanos somos humanos y nos hemos distinguido de otras especies animales porque tenemos la capacidad de producir lo que consumimos para vivir. Entonces, la actividad de producción, el trabajo, nunca debería ser desvalorizado. Es decir, qué mejor que tener una capacidad para producir, para producir cosas, para producir belleza, para producir lo que sea, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la medida en que la educación sea rica, la educación lleve a la curiosidad, a esa relación con el saber, a esa relación de curiosidad con cómo son las cosas, de que yo quiero ampliar mi universo. Entonces ahí va a aparecer no esa idea de qué empleo consigo, sino a qué quiero dedicar mi vida. Entonces, si yo tengo una idea clara de a qué voy a dedicar mi vida, porque a mí me gustan los autos, por ejemplo, entonces, bueno, me voy a dedicar a ser mecánico, o voy a dedicarme a ingeniería mecánica, o voy a dedicarme a quién sabe qué, ¿no? O me gusta las letras, entonces me voy a dedicar a escribir o a enseñar. Entonces, la educación está para que la gente sienta atracción hacia cosas, hacia elementos del mundo exterior y del mundo interior, que sean gratificantes para las personas. Entonces, cuando las personas encuentran esas cosas, a eso le van a querer dedicar su vida. Y si además de eso pueden vivir, ¿qué más? Por supuesto que hay un conjunto, quiero aclarar. Yo no quiero con esto tratar de vender la idea romántica de que todos los empleos son bellos, de que todos los empleos son bellos y fantásticos. No, muchas veces hay que hacer trabajos repetitivos, trabajos que no tienen interés, cajero en un supermercado, que en bolsa, no sé qué. Pero muchas veces eso también son empleos que uno acepta temporalmente mientras está estudiando, mientras está explorando cosas nuevas. El problema, el riesgo es que la educación mate esa curiosidad, ese interés por ampliar los horizontes de la vida, por mejorar y por por encontrar el modo de vida que a uno lo satisfaga. Discúlpame, la última cosa, cuando tú vas a hablar con los empleadores, con los gerentes de recursos humanos, con la gente del mundo del trabajo, lo que te piden es gente motivada, lo que te piden es gente con mente amplia, es gente que le guste lo que hace. A nadie le gusta tener un empleado desconforme. Entonces, de lo que se trata es eso, ¿no? Me parece que es el objetivo del sistema educativo. Es decir, para cerrar, lo que enseña tiene que servir para el mundo del trabajo, para ser un ciudadano, para ser padre, para ser hijo, para ser una persona que disfruta de la cultura, que aprecia la música, que aprecia un buen programa de televisión. De eso es de lo que se trata.
redondeando, una última pregunta. Tú integrás un colectivo EDUI 21, No. ¿no? Yo no integro el EDUI 21, no fui invitada al EDUI 21 y de alguna manera me siento bien de no integrar el EDUI 21 porque no sé qué decir. Es decir, yo ya conozco el desempeño son todos colegas míos, los conozco, he conocido los desempeños de algunos de ellos durante el gobierno Colorado, durante el gobierno nacionalista, también he conocido el desempeño de algunos de ellos en el gobierno Frente Amplista, y la verdad es que no me ha satisfecho. Uh-huh. Es decir, a ver, no quedé satisfecha realmente de lo que hizo los gobiernos colorados, lo que hicieron los varios gobiernos colorados en la educación. No me gustó, no necesariamente por el tema de la reforma Rama, que es una reforma que ha sido muy discutida. A ver, es muy claro, mucha reforma Rama, pero el gobierno colorado no comprometió nada de sus fondos. Es decir, cuando uno se compromete con una reforma, el compromiso es financiero o no es compromiso. Y ahí no hubo compromiso financiero, así que nadie se comprometió con eso. Partido Nacional hizo muy poco. Y en el Frente Amplio ya vemos, ante la primera dificultad, de gente que se va. Entonces, bueno, así que no, es decir, mi postura acá no es la de EDUI 21 y realmente no estoy de acuerdo con las propuestas de EDUI 21. Yo no creo que lo que se necesite sea una reforma institucional. Aunque podría serlo, pero no es lo que se necesita. Tú decías que, opina mucha gente sobre el tema de educación, pero esa gente u otras gentes no tienen derecho a opinar, por ejemplo, el Parlamento, los legisladores, el Ejecutivo, la población. Bueno, curiosamente hay que explicar esto, porque hay tantos malentendidos sobre esta cuestión de quién tiene derecho a hablar de la educación. La educación yo diría que es la piedra angular de cualquier proyecto nacional. Si es la piedra angular de cualquier proyecto nacional, yo espero que los representantes nacionales, los senadores, espero que los estudiantes, que los padres, que todas las personas opinen sobre educación. Este es un debate importante, es un debate del país, es un debate que no solamente es un debate del gobierno, es un debate de Estado. Uruguay ha tenido políticas verdaderamente de Estado en relación con la educación. Esta idea de mantener durante tanto tiempo, desde fines del siglo XIX, una educación gratuita, laica, obligatoria, eso es una postura de Estado prácticamente que es distintiva del Uruguay en todas partes del mundo. Entonces, esta idea que a veces aparece, la educación para los educadores, la educación para que hablen los educadores, sobre educación solamente saben los educadores, no, es una idea equivocada. Esto es una cuestión de ciudadanía. Y esa es la razón por la cual también, desde el punto de vista organizacional, y hoy también en algún momento podemos hablar de esto, desde el punto de vista organizacional tenemos que pensar, ¿en manos de quién está la educación? Porque verdaderamente cuando nosotros vamos a votar como ciudadanos, votamos proyectos educativos también. Nosotros estamos votando a un presidente, a unos legisladores que nos hablan de educación, nos hablan de la educación que quieren fomentar. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros hagamos una opción política sobre la educación? Porque la educación es una opción política. Y finalmente, aquellas personas que nosotros elegimos justamente porque nos ofrece unas alternativas respecto de la educación, después no van a tener injerencia alguna en la educación. ¿Cómo puede ser? Esto yo sé que toca un nervio importante que es el de la autonomía. Pero la pregunta es, ¿debería el sistema educativo obligatorio de niños, de infantes, niños, adolescentes, ser un sistema autónomo del poder político? Porque lo voy a decir, y acá sí, esto no admite
discusión. Uruguay debe ser el único país en el mundo que tiene algo parecido a la ANEP. En los países del mundo, países más o menos normales, como los países europeos, por ejemplo, pero otros muchos, la educación depende del Ministerio de Educación, cosa que parece de perogrullo, pero solo en Uruguay eso... Acá el Ministerio de Educación reina pero no gobierna. El Ministerio de Educación tiene prácticamente que el nombre, y es verdad, la última ley de educación le ha querido conferir cierto tipo de competencias, pero son competencias sobre todo de coordinación del sistema educativo, del sistema de educación público, pero, ¿cuál es el valor de la coordinación si finalmente no tiene capacidad de decisión? Ahora, con eso que tú planteas, con la costumbre a veces uruguaya de gobierno nuevo que entra, cambia todo, yo qué sé, se cambian los nombres de las calles, al quitar la autonomía al sistema, ¿no estarías dejando al sistema prisionero de vaivenes políticos? ¿Cómo lograr ahí el equilibrio y que se convierta en una política de Estado? Bueno, yo lo voy a... en primer lugar, ningún gobierno hasta ahora se ha metido con lo que son los pilares básicos del sistema, que es efectivamente la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad. Si mantenemos eso, luego la pregunta es, ¿qué es preferible? Y aquí mi posición es clara, ¿no? ¿Qué es preferible? Que la educación descanse en una opción elegida por la ciudadanía popular, por el voto popular en las urnas, que no puede haber una fuente más democrática que la representación que los ciudadanos soberanos le dan a los representantes, o a las corporaciones y a los intereses corporativos de aquellos que están sentados en los consejos, que de alguna manera, está bien, hay docentes ahora, se han sentado docentes, hay personas que están propuestas por el Ejecutivo, estoy hablando de la ANEP, ¿no? Propuestas por el Ejecutivo, convenia del Senado, pero ¿y la universidad? Quiero decir, la universidad es una institución que forma profesionales y académicos que están haciendo el país, que han hecho el país, sin ningún contacto con lo que la ciudadanía quiere. Es decir, esto, ahora debe haber muchos universitarios acá mirándome y diciendo cosas no agradables de mi persona. Pero lo cierto es que es algo que hay que pensar bajo una nueva perspectiva. ¿Cómo puede ser que los legisladores que están allí sentados porque la gente los votó no tengan nada que decir sobre los jóvenes que necesitamos, sobre los profesionales, sobre los académicos que necesitamos para el futuro? ¿Cómo es que no tienen nada que decir después que eligen a las autoridades de la enseñanza sobre lo que hay que hacer en primaria y en secundaria? ¿Cómo puede ser que los académicos no tengamos nada que decir? ¿Cómo puede ser que los padres no puedan opinar? Porque finalmente, yo tengo para mí que algunos de los desencuentros muy desafortunados que han tenido las maestras y algunos docentes con padres y con madres en las escuelas, tiene que ver muchas veces con eso, con la falta de voz que tienen los padres, con la falta de capacidad de opinión, pero que no les haría falta si tuvieran voz a través de sus representantes. Es decir, yo en esto soy muy apegada a la Constitución, la soberanía descansa en la nación. Entonces, yo creo que cuanto más cerca esté el sistema educativo del soberano o de sus representantes, mucho mejor. Siempre es mejor el interés general que el interés corporativo. Muy bien, profesora Adriana Marrero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por las opiniones y conceptos vertidos. Gracias. Gracias.